Nunca imaginé que una simple llamada cambiaría mi vida para siempre. Era martes por la mañana, y mientras terminaba mi café, sonó el celular. Una voz masculina, elegante, con un tono tan seguro que parecía imposible negarse, pronunció mi nombre con una suavidad inquietante. No se presentó con un apellido común, solo un señor Duarte. Dijo que había oído hablar de mí, de mi buen gusto para la decoración y la organización de eventos exclusivos. Su familia planeaba una cena privada en una casa de campo a las afueras de la ciudad, y querían que yo me encargara de los detalles. Pero la forma en que lo dijo, como si ya supiera que aceptaría, como si no hubiera opción. Acepté sin pensarlo demasiado. Era la oportunidad perfecta para entrar en un círculo donde el lujo y el poder se respiraban, donde cada contacto podía significar contratos millonarios. Antes de colgar, dijo algo que se me quedó grabado. Queremos que venga dispuesta a vivir una experiencia única. No se arrepentirá. Repetí esa frase mentalmente varias veces, como intentando descifrarla. ¿Qué quería decir con experiencia única? Quizás solo buscaba impresionar, pensé. Pasé la semana entera preparando mi mejor versión. No era solo un trabajo, era una presentación. A mis 37 años, aún sabía cómo robar miradas, cómo entrar a un salón y dejar un silencio expectante. Elegí un vestido negro ajustado, con tirantes finos, elegante y sin excesos, que realzaba mis curvas con sutileza. Zapatos de tacón medio, un abrigo ligero por si la noche se tornaba fría, perfume discreto, el suficiente para dejar una estela sin abrumar. El viernes llegó, y con él, el auto. No un taxi, no un Uber. Un sedán negro de lujo, con vidrios polarizados. El chofer era un hombre de traje oscuro, rostro inexpresivo, guantes de cuero. Me abrió la puerta sin decir palabra. Al entrar, el olor a cuero y madera fina me envolvió. Mientras avanzábamos por la carretera, la ciudad quedó atrás, tragada por la oscuridad. Las luces se extinguieron y la noche se volvió espesa, casi líquida. El camino serpenteaba entre árboles que parecían cerrar el paso, como guardianes silenciosos. Pregunté cuánto faltaba, pero el chofer solo me miró por el retrovisor y, con una sonrisa breve, respondió: «No mucho, señorita. La están esperando». Ese «la están esperando» me provocó un escalofrío. ¿Esperando para qué exactamente? El camino se volvió más estrecho, y una niebla densa comenzó a abrazar el auto. Las luces delanteras apenas lograban abrirse paso entre la oscuridad. Entonces la vi. Una mansión imponente, como sacada de un cuadro gótico. Muros cubiertos de hierba, ventanales altos iluminados por una luz dorada que se filtraba como fuego tras las cortinas. El aire olía a tierra húmeda y algo más, un aroma tenue, metálico, que no pude identificar. Al bajar, mis tacones crujieron sobre la grava del camino. Frente a mí, la puerta principal, tallada en madera maciza con relieves extraños, figuras humanas rodeadas de animales, banquetes, algo que parecía una ceremonia. El mayordomo me recibió con una sonrisa rígida, demasiado perfecta, casi ensayada. Su traje negro estaba impecable, y en su cuello llevaba un medallón dorado con símbolos que no reconocí. Al inclinarse, percibí el leve aroma a incienso. «Bienvenida, señorita», dijo con una voz profunda que parecía arrastrar las palabras. Caminamos por un pasillo interminable. Los muros estaban decorados con cuadros antiguos, banquetes, copas rebosantes, mesas llenas de carne. Pero algo en esas pinturas me inquietó. La expresión de los comensales era distinta. Sus sonrisas eran demasiado amplias, y en ciertos lienzos la carne servida tenía formas que parecían humanas. El salón principal me robó el aliento. Una mesa larguísima cubierta con un mantel de seda rojo,
copas de cristal tallado que reflejaban las llamas de los candelabros, platos de porcelana fina, cubiertos que parecían recién pulidos. Todo era perfecto, pero el silencio era espeso, casi vivo. Me pidieron que esperara en un sillón junto a la chimenea. El fuego ardía con fuerza, lanzando sombras que danzaban sobre las paredes. Frente a mí un espejo antiguo. Mi reflejo devolvió la mirada. Elegante, segura, pero con los ojos brillando por la mezcla de nervios y curiosidad. Entonces la vi, bajando por la escalera con pasos lentos. Una mujer imponente, alta, cabello negro recogido en un moño perfecto, vestido largo color vino. Su piel parecía porcelana y sus labios rojos contrastaban con la palidez de su rostro. Era hermosa, pero sus ojos eran fríos como cuchillas. «Bienvenida, querida», dijo con una sonrisa leve. «Qué gusto conocerla». Su voz tenía la dulzura de una caricia y la firmeza de una orden. Me agradeció por aceptar la invitación y me dijo que los invitados estaban ansiosos por conocerme. Luego me ofreció una copa de vino. El líquido oscuro se deslizó por mi garganta con un sabor profundo, casi terroso. Mientras bebía noté cómo el mayordomo y ella se intercambiaban miradas, como si yo fuera algo más que una simple decoradora. De pronto lo escuché. Un murmullo, suave, lejano, un canto en un idioma que no entendía pero que heló mi sangre. Provenía del fondo del pasillo. Intenté disimular mi incomodidad, pero algo dentro de mí gritaba que debía salir corriendo. No lo hice. Crucé las piernas, forcé una sonrisa elegante y esperé. Porque si algo había aprendido era que en el mundo del poder, el miedo no se muestra. Pero aquella noche iba a aprender que el miedo no se muestra hasta que es demasiado tarde, porque en esa mesa no era la organizadora, era el plato principal. Me llevaron hasta la mesa principal. Era imponente, de madera oscura, tan pulida que reflejaba las luces titilantes de los candelabros. Las velas altas y delgadas ardían lentamente, derramando gotas espesas que caían como sangre coagulada sobre la base metálica. Todo parecía preparado para una ocasión solemne, pero había algo en la atmósfera que no encajaba. Algo que vibraba en el aire con un tono inquietante. Me senté donde me indicaron, a la derecha de la anfitriona. Desde ese lugar podía ver la magnitud del salón. Paredes cubiertas de paneles antiguos, cuadros enormes con escenas que no reconocía, aunque cada trazo transmitía violencia contenida. No eran retratos comunes. Las figuras parecían atormentadas, casi suplicantes. El contraste entre la belleza del lugar y la sensación que me generaba era perturbador. Los demás invitados comenzaron a entrar uno a uno. No se escuchaba el sonido de sus pasos sobre el mármol, como si se deslizaran. Vestían con una elegancia extrema. Trajes oscuros, vestidos largos, joyas que brillaban con un resplandor casi hipnótico. Cada uno me dirigía una mirada prolongada, escrutadora, cargada de algo que no lograba definir. Sonrisas perfectas, demasiado calculadas, que escondían algo salvaje detrás. El sonido de las copas resonó cuando todos se acomodaron. El líquido en su interior tenía un tono carmesí tan profundo que absorbía la luz en lugar de reflejarla. Yo también brindé, movida por la inercia social, mientras una presión extraña se asentaba en mi estómago. El primer plato llegó sin aviso. Era una crema espesa,
con un aroma complejo que mezclaba notas dulces con un fondo terroso que resultaba difícil de clasificar. Su sabor era exquisito, demasiado perfecto, pero cada bocado se sentía pesado, como si algo dentro de mí rechazara esa perfección artificial. Observé a mi alrededor. Todos comían lentamente, con movimientos ceremoniales, saboreando cada cucharada con una devoción que me resultaba inquietante. Mientras avanzaban los platos, la conversación se volvía más extraña. Las palabras flotaban en el aire. Rituales, sacrificios, pureza, devoción. Se mencionaban costumbres antiguas, prácticas gastronómicas que parecían salidas de otra época. Yo sonreía de manera mecánica, intentando encajar, pero por dentro, el frío comenzaba a trepar por mi columna. El salón parecía cambiar con el tiempo. Las sombras se alargaban sobre las paredes, proyectadas por la luz vacilante de las velas. El área estaba impregnado de un aroma que no podía identificar. Una mezcla de flores marchitas y algo más denso, metálico, que me provocaba un nudo en la garganta. Intenté no pensar demasiado. Cuando llegó el segundo plato, la tensión se hizo más evidente. Las miradas se habían intensificado. Ya no era cortesía lo que veía en sus ojos, sino algo más oscuro, algo primitivo. Algunos se relamían con disimulo. Otros mantenían la vista fija en mí mientras mordían con lentitud. Yo bebía vino, demasiado quizás, buscando adormecer el ruido ensordecedor que mi mente hacía, intentando advertirme. La música comenzó a sonar en algún momento, sin que notara cuándo entró el cuarteto de cuerdas que se instaló en una esquina del salón. La melodía era inquietante, con notas largas que parecían retorcerse en el aire. No era música para una cena elegante, sino para una procesión hacia lo inevitable. Fue entonces cuando ocurrió algo que lo confirmó todo. Las sonrisas cambiaron. De ser educadas, se transformaron en algo más abierto, más sincero, y eso las volvió siniestras. Sonrisas amplias, llenas de expectación, como las de alguien que está a punto de recibir un premio largamente deseado. Cada mirada dirigida a mí estaba cargada de hambre, no en sentido figurado, sino de un deseo brutal, depredador. En un rincón, un hombre alto de cabello entrecano no apartaba los ojos de mí. Sus labios se humedecían una y otra vez, como si saboreara algo que aún no había probado. No era el único. Otro más joven hacía lo mismo, mientras tamborileaba los dedos sobre la mesa con impaciencia apenas contenida. Entonces, los murmullos comenzaron. Bajos al principio, como un murmullo de viento, pero pronto se convirtieron en un cántico tenue y repetitivo que vibraba en el pecho más que en los oídos. Los invitados se levantaron lentamente, uno por uno, moviéndose hacia la cabecera de la mesa, donde la anfitriona permanecía erguida con una expresión triunfal. Se colocaron en semicírculo, creando una barrera que me aislaba del resto del salón. El mayordomo entró con un carro cubierto por un paño blanco. El silencio se hizo absoluto. Cuando retiró la tela, el aire se volvió irrespirable. Sobre la bandeja descansaba un trozo de carne que no se parecía a nada que hubiera visto antes. Carne rojiza, brillante, con una estructura que reconocí con horror. No era animal. Todo en mi interior se quebró en ese instante. Comprendí, con la claridad helada del pánico, que no era una invitada. Era parte del ritual, la pieza central de ese banquete macabro. Los ojos a mi alrededor ardían con una emoción que ya no intentaban ocultar. No había vuelta atrás. Me quedé inmóvil, con el corazón golpeando contra mis costillas, las manos húmedas, la respiración cortada. No había escape visible. Ellos avanzaban, despacio, seguros, disfrutando cada segundo del terror que me consumía. Las sombras parecían moverse con ellos, cerrándose como una trampa. La música cambió, lenta y profunda.
marcando un ritmo que parecía anunciar lo que vendría. Todo en la sala conspiraba contra mí. La luz, el aroma, las sonrisas. Era la antesala del festín, y yo era el festín. El tiempo se volvió elástico. Cada segundo se estiraba como un hilo interminable, atrapándome en una espera sofocante. Sentía cómo el aire se espesaba, casi tangible, colándose en mis pulmones con dificultad. El semicírculo que habían formado alrededor de mí seguía cerrándose, despacio, con la paciencia de un depredador que sabe que la presa no tiene escapatoria. Cada paso que daban resonaba en el suelo, un sonido hueco que parecía sincronizado con los latidos acelerados de mi corazón. La anfitriona levantó una copa, y ese gesto fue la señal. El cántico comenzó. Primero como un murmullo, un zumbido grave que se colaba por las rendijas de mi mente, pero pronto se transformó en un coro gutumal, primitivo, que vibraba en las paredes, en el suelo, en mis huesos. Sentí que la sangre me ardía bajo la piel. Los símbolos grabados en la madera de la mesa parecían latir, como si la casa entera respirara al ritmo de aquel ritual. Intenté moverme, pero las piernas se negaron. Tenía las manos sobre los muslos apretándolos con fuerza para no delatar el temblor. Mi respiración se volvió irregular, corta, como si el aire se esfumara a cada inhalación. Quería gritar, pero sabía que sería inútil. No había nadie fuera de esas paredes que pudiera oírme. Estaba sola, o peor, estaba rodeada. El mayordomo apareció detrás de la anfitriona, sosteniendo el cuchillo ceremonial. Aquello no era un simple utensilio. Su hoja curva reflejaba la luz de las velas con un fulgor hipnótico, y sobre el metal danzaban símbolos oscuros, imposibles de descifrar, pero que parecían moverse, vivos, como si respiraran. Un sudor frío recorrió mi espalda. Imaginé el filo hundiéndose en mi piel, la sangre escurriendo sobre la madera, el festín comenzando conmigo como ofrenda. El cuchillo fue colocado frente a la anfitriona con una reverencia casi religiosa. Ella lo sostuvo y sus dedos largos y delgados recorrieron el metal como si lo acariciaran con deseo. Después, levantó la vista hacia mí y por primera vez sentí que sus ojos no eran humanos. El cántico se detuvo de golpe. El silencio que siguió fue más aterrador que cualquier sonido. Solo quedaba el crujido de las velas, titilando como si el aire hubiera perdido oxígeno. Y entonces lo vi. El espejo detrás de la mesa reflejaba algo imposible. Sus rostros ya no eran los mismos. En el reflejo, todos se habían transformado en criaturas antinaturales, con mandíbulas alargadas, piel grisácea y ojos ardientes como brasas. Un ejército de depredadores vestidos de gala. Comprendí en ese instante que no se trataba de un grupo de locos. No eran humanos, eran algo más, algo antiguo. El hambre que emanaba de ellos no era por carne, era por algo más profundo. Algo que yo llevaba dentro y que ni siquiera entendía. Mi cuerpo reaccionó antes que mi mente. Me levanté bruscamente, derribando la silla. La mesa tembló con el golpe, desparramando copas y platos. Corrí. No miré atrás. Sentía mis tacones golpeando el mármol, resonando como disparos en medio del silencio. Las sombras se alargaban en los pasillos, y cada cuadro colgado en las paredes parecía observarme con ojos vacíos. Atravesé un corredor interminable, iluminado apenas por lámparas que parpadeaban, proyectando figuras deformes. El eco de mis pasos se mezclaba con otro sonido, el de ellos siguiéndome. No corrían, caminaban con calma, confiados, como cazadores que saben que su presa está atrapada en una jaula invisible. De pronto, comenzaron las risas, primero suaves, luego más fuertes, guturales, cargadas de un regocijo perverso. Llegué a una puerta. La tomé con ambas manos, jalando con desesperación. Se abrió con un golpe seco y me lancé dentro,
cerrándola tras de mí. Estaba en una cocina gigantesca. El olor metálico me golpeó como una bofetada. Las mesas estaban cubiertas con restos que no quise identificar. Había cuchillos colgando en la pared, ollas humeantes y un líquido espeso goteando de un cubo hacia el suelo. Me abalancé sobre un cuchillo grande, frío, pesado, y lo empuñé con ambas manos. Mi respiración era un jadeo animal. El silencio se rompió cuando la puerta se abrió lentamente, sin resistencia, como si la casa misma conspirara a su favor. Entraron, uno por uno, sin prisa, formando un círculo que me acorralaba. Las sombras de sus cuerpos se proyectaban en las paredes como figuras demoníacas. Ya no había sonrisas en sus rostros, solo quedaba el hambre, salvaje, sin disfraces. Me arrinconaron contra la mesa central. El cuchillo temblaba en mis manos, inútil contra lo que tenía enfrente. Y entonces la anfitriona avanzó, se detuvo frente a mí y levantó algo que brilló bajo la luz. Un espejo de marco dorado, pequeño, antiguo. Lo sostuvo para que pudiera mirarme. Y lo vi. Mi reflejo no era humano. Mis ojos eran pozos oscuros. Mi piel, ceniza. No había sangre en mis venas, sino sombra. El horror me dejó sin aire. En un instante, todos los recuerdos que había bloqueado volvieron. La invitación, la emoción al recibirla, la sensación extraña al entrar en la casa. Todo tenía sentido. Yo no era la víctima. Nunca lo fui. Era uno de ellos. Un recuerdo prohibido había despertado. El banquete no era para devorarme. Era para recordarme quién soy. La anfitriona sonrió y comprendí la verdad. La cena apenas comenzaba y yo sería la primera en probar.